Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 78. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Te invito a orar. Padre nuestro, te adoramos porque reconocemos que tú eres nuestro Creador y Redentor. Por eso, al abrir tu palabra, te solicitamos la presencia de tu Espíritu para que seas nuestro consejero en el estudio de este Salmo, que puedan ayudarnos a entender el mensaje que tienes para nosotros. Esta bendición la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo dice: Másquil de Asaf. El másquil es un término que significa instrucción, y estos salmos dan instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá el mensaje del mismo canto. El Salmo 78 es el más extenso de los himnos nacionales de Israel. Es un repaso de la historia de Israel desde Egipto hasta el reinado de David. El salmista enfatiza las veces que el Señor tuvo que corregir a Israel para llegar a ser fiel en el presente y en el futuro. Este salmo es esencialmente didáctico. Tiene el propósito de enseñar a vivir una vida justa. Así que el salmista no sigue un orden cronológico. El salmista coloca los asuntos históricos como mejor conviene a su propósito de mostrar la bondad de Dios a pesar de la rebelión de Israel. No se nota ninguna división regular en estrofas. Las divisiones principales se parecen a los párrafos en prosa. Abundan las frases cortas y vigorosas y las brillantes figuras. Como poesía, este salmo debería compararse con los hechos verídicos que presentan los libros históricos del Antiguo Testamento. En el comienzo del estudio de este salmo, la primera parte son los versículos 1 al 8 y se anuncia el propósito del salmo. Comienza este salmo convocando a las personas a escuchar sus proverbios que necesitan cuidadosa atención. Leamos los versículos 1 al 3. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. El objetivo de este salmo es que la narración de la historia de Israel, que está a punto de repararse, debería ser una advertencia para el presente y un consejo para el futuro. El salmista va a impartir enseñanza que tiene que ver con recordar las bendiciones de Dios. Para comprender plenamente un proverbio, se necesita dedicarle atención y meditación. Ahora, este mensaje debe ser compartido a todas las generaciones. Leamos el versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencial y las maravillas que hizo. A esto se le denomina la tradición oral, que se había perdido en algún momento. Los padres eran los encargados de dar a conocer el camino de la salvación a sus hijos. Cada generación tiene el sagrado cometido de entregar a la siguiente generación el relato de las providencias de Dios. Sigamos con los versículos 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Dios desea que se enseñara su ley de generación en generación y que llegaran a ser un poder vivificador en la vida de los israelitas.
El objetivo de este salmo es recordar la bondad de Dios en el pasado, ver las reprensiones que recibió Israel por su rebeldía y entonces tomar la decisión de seguir las indicaciones del Señor fielmente. El salmista pasa a describir la infidelidad del pueblo de Dios a pesar de las maravillosas obras que él había hecho en su pueblo. Esto va del versículo 9 al 16. Usa a Efraín como una ilustración de lo que hizo Israel, versículos 9 al 10. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. La tribu de Efraín fue la tribu más numerosa y la más agresiva de todas. Recordemos que Josué era de la tribu de Efraín. Pero el momento que se le necesitaba, ellos dieron la espalda a Dios y desobedecieron. Si por acaso se alude aquí a algún momento específico, no sabemos cuál fue. Es posible que en este pasaje Efraín represente a todo Israel. Entonces el salmista asume varios eventos maravillosos de Dios en favor del pueblo. Así los resume en los versículos 13 al 16. Por ejemplo, el versículo 13 dice: dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Aquí habla del cruce del Mar Rojo, pero también puede representar el cruce del río Jordán. Otro hecho, el versículo 14, los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. El cuidado de Dios para que el pueblo no sufriera las inclemencias de caminar por el desierto era algo notorio. Dios fue sombra en el día y luz en la noche y calor. Y les dio a beber agua de la peña, versículo 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. A diario el pueblo de Israel experimentó el cuidado protector de Dios en su tránsito por el desierto. Pero la reacción del pueblo no fue de agradecimiento y fidelidad, sino por el contrario fue rebelde y desafiante con Dios. En los versículos 17 hasta el 31, este salmo describe las quejas de los israelitas debido a la falta de comida y bebida y el consiguiente castigo. Su rebeldía se demuestra en su inconformidad con las bendiciones provistas por Dios. Leamos los versículos 17 y 18. Pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. El pueblo de Israel demostró su insensatez debido a su tendencia de quejarse por todo. Fueron tan desafiantes que le dijeron a Dios que si era capaz de darle de comer en el desierto. Por eso habla de que tentaron a Dios o pusieron a prueba a Dios. Sus murmuraciones fueron contra Dios, quien les había dado muchas pruebas para que confiaran en Él. Veamos el versículo 20. Él ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Así, de esta manera, cuestionaban la capacidad de Dios. No les bastó todo lo que le había hecho el Señor en su favor. Les dio agua en el desierto, pero lamentablemente los seres humanos nos hemos destacado por ser desagradecidos con la bondad de Dios y creemos que Dios tiene que correr detrás de nosotros para cumplir nuestros deseos. Ahora, el salmista, que por supuesto no está usando un orden cronológico, sino que ha ordenado los acontecimientos para dar lecciones, nos cuenta de la reacción de Dios ante la solicitud desafiante de Israel. El salmista usa expresiones humanas para tratar de explicar la reacción de Dios ante la rebeldía de Israel. Veamos los versículos 21 y 22. Y lo oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación. No es que Dios sufra de impaciencia y se muestre airado con facilidad, pero es la manera de explicar el término para poder entender lo que los seres humanos hacen
y cómo Dios, que ama a su pueblo, pero no puede compartir sus actitudes rebeldes e injustas. Dios muestra su cuidado por el rebelde Israel. Dios alimenta al pueblo en el desierto, les da el maná. Veamos los versículos 23 al 25. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. La respuesta de un Dios misericordioso es maravillosa. Nunca en 40 años en el desierto el pueblo de Israel iba a padecer hambre. Por el contrario, todos los días tenía provisión de maná, alimento proporcionado por los ángeles. Un milagro a diario el Señor hacía para sostener a su pueblo. Pero el juicio de Dios también vino sobre Israel. El Señor les dio carne, pero ésta se convierte en sentencia de muerte para muchos. Versículos 26 al 29. Movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder al viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne, como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Los hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. A veces Dios concede lo que le pedimos para que aprendamos la lección, que no necesariamente lo que pedimos está bien, y que cuando Dios dice no, es por nuestro bien. Los israelitas pidieron carne, porque desearon satisfacer sus apetitos. Dios les dio maná, pero ellos querían más que maná, pues Dios les dio carne y murieron por su rebelión. Versículos 30 y 31. No habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Las consecuencias del pecado y la rebelión es la muerte. Pero Israel no aprendió estas lecciones. Leamos el versículo 32. Con todo esto volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Su rebelión alcanzó proporciones mayores debido a su pecado. Entonces los versículos 34 al 39 se presenta un emocionante cuadro del pecado y su castigo, del retorno transitorio del pecado a Dios y de la infinita compasión del Señor para con Israel. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, venía la destrucción y entonces se acordaban de Dios. Leamos los versículos 34 y 35. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero el arrepentimiento era solo de labios, no había arrepentimiento de corazón. Pero el Señor en su misericordia los perdonaba. Versículos 38 y 39. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Dios reconoce que su pueblo era débil, que sin Él no sería nada. Somos los seres humanos los que nos olvidamos quiénes somos. Sin Dios no existiríamos, no seríamos nada, no habría absolutamente nada en este mundo. Pero es por amor de Dios que Él sostiene la vida del rebelde ser humano. El salmista pasa a describir el Éxodo como un ejemplo de las obras portentosas de Dios para que el pueblo entendiera quién era Dios, pero no les sirvió porque en el desierto actuaron como si olvidaran todo lo que el Señor había hecho. Leamos los versículos 40 al 42. ¿Cuántas veces en el desierto se rebelaron contra Él y lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Y entonces describe lo que todos los israelitas e hijos de Israel y los hijos de Dios deben recordar: que Dios peleó la batalla por ellos, que la única tarea que tenían era confiar en Dios y obedecerle. En los versículos 43 al 51 describe las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, y cuando los primogénitos de Egipto murieron,
los israelitas permanecieron vivos y entonces salieron de Egipto y Dios los guió como un buen pastor. Leamos los versículos 52 y 53. Hizo salir a su pueblo como a ovejas y lo llevó por el desierto como a un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieron temor. Recuerden, Dios iba adelante del pueblo de Israel, cuidándoles y proveyéndoles todo lo que necesitaban. En los versículos 54 al 56 describe el cruce del Mar Rojo y la destrucción del ejército de Egipto. Uno pensaría que con tantas señales el pueblo de Israel caminaría confiado y sería un pueblo fiel, pero lamentablemente la historia nos dice todo lo contrario. Veamos los versículos 55 y 56. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. El pueblo de Israel cayó en la idolatría, y esto trajo consecuencias. Los versículos 60 al 66 describen las interminables guerras con los filisteos, que concluye con la llevada del arca del pacto al territorio de los filisteos y trajo como consecuencia la muerte de Elí y su familia. Entonces el salmo concluye con dos puntos interesantes. Versículos 67 al 69. El arca del pacto fue trasladada a Jerusalén, donde se levantaría un templo que sería señal de adoración al Dios eterno. Y el último punto que trata es la figura del pastor, que ahora viene a ser el líder de Israel bajo el cuidado de Dios. Leamos los versículos 70 al 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de las ovejas y detrás de las paridas los trajo para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David fue llamado por Dios para ser el rey de Israel mientras cumplía su tarea cuidando las ovejas de su padre. Ahora ese pastor se convierte en símbolo del Dios eterno, que es un pastor que cuida a su pueblo. Apreciado amigo y hermano, cuando educamos a nuestros hijos, debemos tener en cuenta varios elementos. Les enseñamos, los tomamos de la mano para guiarlos, pero también debemos usar la corrección para enseñarles las cosas buenas y que pueden evitar las cosas malas. Esta es la historia del pueblo de Israel. Dios los guió, los enseñó y los corrigió para salvarlos. El Salmo 78 podemos decir que es un llamado a recordar las maravillas de Dios y lo terrible que es la rebelión humana. No pensemos solamente que Israel era un pueblo necio, porque a veces miramos atrás y decimos, ellos sí eran. Pero es que lamentablemente estamos repitiendo la historia de hoy. Nosotros también nos olvidamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Olvidamos la manera en que Dios nos ha guiado y nos rebelamos contra su dirección. Por eso el llamado es que nos dejemos guiar por el Señor, que aprendamos de la experiencia pasada y permitamos al Señor ser el pastor de nuestra vida. Que el Señor hoy te conceda paz y te guíe por sendas de justicia, es mi oración por ti. Amén.